Buenos días. En primer lugar quiero dar mis disculpas por no poder estar presente debido a unos compromisos que se me han extendido aquí en Lima, pero principalmente quiero agradecer a los organizadores que me han dado esta posibilidad de poder participar, aunque sea de modo virtual, en la mesa. En esta ocasión voy a presentar algunos de los resultados de una investigación que llevé a cabo a partir del año 2014 para mi tesis de maestría. La tesis narra la historia intergeneracional de familias que tienen un origen en las clases populares, cuyos integrantes más jóvenes se iniciaron ocupacionalmente en un contexto de precarización y alta desocupación a fines de los 90 o principios del 2000, y luego atraviesan una experiencia de inserción laboral registrada en empresas grandes o medianas asociadas a la producción, ubicadas concretamente en la zona norte del conurbano bonaerense. Con lo cual, estos jóvenes adultos que tienen entre 28 y 39 años vivencian por primera vez una serie de beneficios asociados al empleo protegido, en donde se destaca el incremento de salarios a través de convenios colectivos de trabajo y también el acceso a circuitos formales de financiarización. La problemática se enmarca en los estudios de clase y movilidad social. Ello supone que los cambios ocupacionales y de consumo no son vistos como logros, méritos o decisiones individuales. Por el contrario, el trabajo se inscribe en una línea de indagación que concibe la movilidad social como un proceso que involucra tanto acciones, prácticas como valores que se producen al interior de la trama familiar, pero que están íntimamente vinculadas con el contexto sociohistórico. En este sentido, en la investigación yo traté de indagar específicamente en las biografías intergeneracionales respecto a qué cambia, qué permanece y qué emerge bajo formas propiamente novedosas en sus modalidades de consumo. En este sentido, lo que voy a exponer es algunos de los resultados que me permitieron conocer y registrar algunas de las temporalidades que se iban tejiendo en la cotidianidad familiar respecto a sus consumos. En primer lugar, y de acuerdo con algunas contribuciones de la sociología y antropología económica y del dinero, analizo los modos, cómo cambian los modos de marcar y distribuir el dinero adquirido bajo formas del empleo asalariado. Por otro lado, brevemente, lo que voy a esgrimir son una serie de reconfiguraciones en los criterios clasificatorios construidos en ese pasado familiar sobre lo que se considera un derroche, un gasto, un lujo y algunas diferencias, establecer algunas diferencias intergeneracionales. Brevemente quiero comentar que el campo de la investigación se situó en zona norte y noroeste. Yo realicé un recorte etario que tuvo por propósito historizar en un marco temporal más amplio las primeras transiciones, o sea, no solo quedar en esas transiciones, sino poder abordar una etapa de estabilización laboral más extensa. Por otra parte, quiero señalar que los padres y abuelos de estas familias son migrantes internos que se asentaron en la zona norte del conurbano aproximadamente a fines del 60 o principios del 70, salvo una de las familias que tiene aporte migratorio peruano. Sus padres trabajaron como operarios en industrias de la zona y sus madres en general como empleadas domésticas. Resulta evidente encontrar en el aumento del poder adquisitivo del salario la condición de posibilidad que sustenta estas variadas formas de consumo que presentan las familias. No obstante, en sí mismo el incremento del dinero en el bolsillo, como lo llaman ellos, no permite comprender qué define la existencia de estas temporalidades, qué tipo de decisiones sobre los gastos y jerarquizaciones conlleva, ni qué estrategias financieras son puestas en juego. En este punto retomo específicamente una de las críticas que la sociología y antropología económica y del dinero le hacen a los analistas que estudian el consumo,
en el sentido que se detienen frente al dinero como si estos bienes socialmente diferenciados se compraran con una moneda neutral y estandarizada. Al respecto, me interrogué sobre las características particulares que adquiere un dinero que proviene de una inserción laboral registrada, con aumentos paulatinos producto de negociaciones colectivas de trabajo. En esta línea, el trabajo de campo evidenció que por un lado los entrevistados fueron gradualmente diferenciando un dinero obtenido en el pasado en un contexto de precarización laboral, marcado como volátil y de corto alcance, respecto de aquel vinculado a protecciones y garantías asociadas al salario. En los testimonios dejan entrever cómo el mercado de un dinero seguro es asociado a una construcción sobre la estabilidad laboral que trasciende la clásica categoría sociológica que lo asocia al trabajo registrado. Por el contrario, la estabilidad laboral está ligada a una percepción la cual implica considerar o ver muy lejano la posibilidad de ser despedidos. Por otro lado, al profundizar en el trabajo de campo, a partir de retomar un consejo dado por un trabajador mayor de Volkswagen, a Juan, uno de los entrevistados, no amoles tu sueldo a la hora extra, comencé a registrar que las familias delimitan sus prioridades de compra de acuerdo a si el dinero proviene del sueldo básico o de extras. Esta diferenciación complejizó el análisis del dinero entendido como un ingreso uniforme, en tanto la valorización que hagan los trabajadores de uno u otro traza destinos y organizaciones específicas en la economía familiar respecto a las compras. Algunas de las familias planifican sus compras y deciden sobre sus gastos en función del ingreso obtenido únicamente por su sueldo fijo, al considerar que esa suma de dinero puede proyectarse en un futuro. En cambio, el ingreso extra, si bien es un factor central para la ampliación de las compras, está sujeto a vaivenes laborales y por ende es considerado más endeble respecto a su previsibilidad. Por lo tanto, suele ser destinado a un ahorro que cubre el pago de las compras abonadas en tarjeta de crédito. Otras familias, por el contrario, manejaron su presupuesto de forma muy distinta y lo que hicieron sí fue finalmente incorporar estos extras a sus presupuestos y estructuras de gasto. En este caso se observa que no siempre el modo en que se organiza y gastan los ingresos expresa la influencia del ambiente cultural o familiar, considerando que estas familias recibieron no solo esos consejos del entorno familiar, sino también de sus compañeros de trabajo. A partir de los relatos, identifiqué dos grandes fases del consumo. En la primera, inician un primer proceso de adquisición de bienes centrados en poner en funcionamiento la vida cotidiana familiar, pequeños electrodomésticos, mínimos muebles que les permitan ocupar sus nuevas casas que en este caso alquilan apenas salen del hogar de origen. Esta fase parece estar impulsada por la necesidad de compensar una etapa anterior de privaciones. Se corresponde a los primeros años del ingreso al mercado de trabajo formal. Luego, en una segunda etapa, la prioridad se focaliza en la compra o construcción de la vivienda, entendida como una inversión económica y como un objeto de disfrute. Es aquí donde inician una etapa intensa de compras que va desde materiales para la construcción o ampliación de la vivienda, hasta bienes de confort y electrodomésticos que agilizan tareas cotidianas que posibiliten transformar sus casas en un hogar más cómodo. Esta es una etapa de estabilidad laboral. Se puede decir que las familias presentan una activa alternancia entre el uso de dinero en efectivo y las tarjetas de crédito para el pago de sus compras. Las mismas varían de acuerdo a las valorizaciones que hagan de sus consumos, demandas familiares y la velocidad con que precisan resolver ciertas situaciones cotidianas. En muchos casos, el crecimiento de los hijos requirió acelerar la compra de bienes para disponer de ciertas comodidades que mejoren su calidad de vida. Y en este sentido, las tarjetas de crédito funcionaron como un vehículo para concretar en un tiempo más cercano estos consumos. Se destaca la elección por establecer planes en pocas cuotas,
Por un lado, esto les facilita el control y planificación de las deudas y por otro lado también acelera el ciclo de compras y funciona como un criterio de inicio de nuevas apuestas en el consumo. Por otra parte, hallé que en el marco de diversas relaciones sociales, la producción y reproducción de las relaciones intergeneracionales son un espacio privilegiado para entender cómo la apropiación de nuevos objetos, sus usos y concepciones pone o no en cuestión formas de sociabilidad construidas en el pasado. En este sentido, identifiqué que si bien el aumento del poder adquisitivo del salario contribuye a tornar más frecuente la profundización de compras de distintos bienes, existen otros factores que medían. Por un lado, una transformación sobre los criterios que organizan las distintas significaciones en relación al consumo de determinados bienes, sobre lo que es o no un derroche, un lujo o un gasto. Específicamente, en la generación de sus padres, la categoría de ostentar o no, ser derrochón o no, trae a la escena cotidiana de esas familias de origen una forma particular de otredad, a veces imaginada, con quien no se tenía trato o con quien se tenía trato a través de una relación jerárquica específica, como por ejemplo empleado-patrón, pero que devolvía el reflejo de aquello que es o no legítimo consumir. En cambio, en sus hijos, el foco está puesto en aquellos avances propios que supieron forjar y que por ende viven con naturalidad al guardar correspondencia con ese progreso material. Por otro, se destaca que el punto de registro comparativo se traslada a semejantes significativos que ya no son sectores sociales que están arriba, sino son aquellos pares, amigos, principalmente familiares e incluso vecinos, con los cuales comparten los sentidos y prácticas de consumo nuevas. Para finalizar, retomo uno de los núcleos de la investigación en el cual procuré mostrar cómo en estas historias familiares el consumo fue ganando protagonismo tanto en la organización social de la cotidianidad como en los horizontes aspiracionales. Lejos de ser uniforme, exhibe ritmos, diversidades y significaciones que se corresponden con las variadas compras que van desde electrodomésticos hasta la vivienda. Entre los soportes que favorecieron y sostuvieron el aumento de los volúmenes y diversidad del consumo de bienes, se encuentra el incremento de la cantidad de dinero obtenido a través del empleo asalariado registrado. No obstante, es un marcaje como dinero seguro, lo que permite reconfigurar nuevas disposiciones sobre la posibilidad de planificar a futuro. Repensar las transformaciones del mercado de dinero en estas familias cuando su origen ha atravesado profundos cambios en un contexto de revitalización de la acción colectiva de los sindicatos, permite registrar sus articulaciones con sus destinos, en tanto afecta directamente a las prácticas concretas de consumo. En este caso, el consumo se constituye como una experiencia que traduce mejoras en la esfera laboral, como también una recuperación del Estado en funciones propias de regulador de las relaciones laborales. Nuevamente agradezco a los organizadores, al resto de los expositores y comentaristas, disculpas las desprolijidades del caso y tecnológicas. Espero que se pueda dar un interesante debate y seguramente me haré eco de los comentarios para poder profundizar en el tema. Muchas gracias.